Hablamos de transformación digital. Acá no me voy a poner mi idea no es hacer esta presentación para arrancar, es breve. Mi idea en esta presentación es entrar en el tema, pero también tratar de compartir algún conocimiento que a lo largo de este tiempo he adquirido al respecto y dejarles algo que podrán utilizar o no. Primero que nada, la transformación digital se basa en un pilar fundamental y no es simplemente, no está asociado a que una empresa adopte tecnología. La transformación digital apunta a que una tecnología, y de alguna manera esa tecnología tiene un impacto profundo a nivel de cómo se hacen las cosas y cómo esa empresa se empieza a interactuar de ahí en más. En particular hay una definición que entre todas las que existen, que me gustó mucho, que es la de Gartner, que habla de un movimiento, habla de mover la empresa de un ejercicio tradicional a un ejercicio digital. Y acá no es simplemente por el mero uso de hacer tecnología, sino también culturalmente hay un movimiento de la empresa. Cuando hablamos de ERPs, la pregunta es cómo un ERP puede generar este cambio cultural o esta transformación en la empresa. Entonces, déjenme, si se quiere, apuntar a pilares fundamentales que de alguna manera me pueden permitir hacer una diferencia entre ERPs que yo puedo llamar tradicional y ERPs que me pueden apoyar en una transformación. Cuando yo hablo de un ERP tradicional, hablo que en general el motivo por el cual yo estoy como empresa incorporando estas soluciones es porque quiero automatizar procesos o quiero hacer más eficientes ciertas tareas. Cuando yo hablo de ERPs que me están apoyando en una transformación, en general estoy eligiendo soluciones que me están generando un impacto también cultural y estoy hablando de una reingeniería de procesos. Para ir a ejemplos más pragmáticos, si estoy en una ERP tradicional, seguramente esté aprendiendo a cómo digitalizar, cómo ingresar datos de alguna manera digital al sistema. Y si yo estoy hablando de un ERP que apoya la transformación, en general ya estoy hablando de cambio de roles, cambio de funciones, eh, manejando conceptos que van más allá de cómo simplemente interactúo con un sistema. El término RP de alguna manera se acuña por una especie de reglas no escritas y si se quiere hay un común entendimiento entre mercados y empresas de que el RP como mínimo, como base, tiene que nuclear todo lo que tiene que ver con los módulos de gestión administrativa, contable de una organización. Pero esa definición o ese alcance, la verdad, ha tenido mutaciones. Hoy un ERP puede considerarse como todos los sistemas que de alguna manera apoyan el funcionamiento del negocio. Entonces, un caso que yo quería comentarles es lo que ocurre con Santander en España, como un negocio tradicional se ha apoyado en la tecnología y modificó de alguna manera su cultura, incluso su forma de entregar el producto, que en definitiva era todo lo que es la gestión de sucursales, bancarias, apertura de cuentas, préstamos, etcétera, y pasó a través de una nueva empresa llamada Open Bank a presentar una interacción con sus clientes directamente, totalmente digital. Open Bank hoy es una empresa de Santander que opera como un banco totalmente digital, no hay interacción con sucursales, no me tengo que desplazar y directamente todas las acciones las hago desde el celular. Si yo me adelanto un poco más y quiero hacer un poco de futurología, les diría, por ejemplo, cosas como que en la industria automotriz hoy, no sé si todos lo sabían, pero el costo de un auto hoy, el 70% de fabricar un auto es el costo del software que tiene el auto. ¿Y por qué no? Así como ocurrió con los celulares, el día de mañana el auto en sí, la pieza de automóvil puede llegar a ser un commodity y el negocio de la industria automotriz esté más asociado a vender tecnología incorporada al auto que vender el auto en sí mismo. Bueno, son algunas pautas de cómo sistemas pueden, digamos, si esas transformaciones no serían viables si no existieran sistemas atrás que las soportan. Ahora, vamos al RP, porque yo hablé de esos casos de alguna manera que son medios de libro utilizados para ejemplificar el tema, pero yo me quiero concentrar más en un RP y de alguna manera entiendo que los participantes o los que están asistiendo tienen estas inquietudes, ¿no? Es decir, bueno, quiero
un RP o estoy pensando o tengo mi proyección futura, quiero ver qué pasa en el tema del mundo de los sistemas de gestión administrativa, cómo esto puede apoyar una transformación. Hay ciertos pilares en esa búsqueda que pueden identificarse para interpretar si estoy frente a un ERP tradicional o un ERP que me puede apoyar en una transformación digital. El primer pilar es si ese producto o esa solución, cómo responde a términos de escalabilidad, cómo responde a situaciones donde la empresa en un futuro pueda generar un crecimiento, cómo el ERP se va a adaptar o qué elementos tiene para viabilizar eso. El otro elemento es flexibilidad. Yo puedo hablar en términos de crecimiento, pero ¿qué pasa si mi empresa se comprime, ya sea porque se abrieron nuevas unidades de negocio, se crean proyectos, se crean nuevas empresas? Entonces, ¿qué elementos me da esa solución para poder soportar esos cambios que quizá hoy no tengo en la mesa o no son el problema presente? Otro pilar es qué elementos me da asociados a la interoperabilidad. Acá me cuidé mucho de elegir la palabra, no hablé de interfaces, no hablé de integraciones, hablo de interoperabilidad porque busqué elevar un poco el concepto de la integración entre sistemas. Y cuando hablo de interoperabilidad hablo de qué elementos me da para enriquecer la interacción que puedo tener con otros sistemas externos al ERP. Porque al final del día lo que estoy haciendo es generando información y cómo de alguna manera me puedo estar nutriendo de información que quizá administro o gestiono en otros sistemas que están fuera del ERP. A eso me refiero con qué elementos me da asociados a interoperabilidad. El otro pilar, acá no encontré un nombre muy feliz, no estoy muy convencido con el nombre movilidad, pero el concepto atrás de esto es, de alguna manera, cómo el ERP o qué elementos está previendo para toda esta explosión de dispositivos o nuevas formas de interactuar con los sistemas de gestión. Leyendo un poco, preparándome para esta charla, una de las cosas que veía es toda la nueva interacción que va a demandar las nuevas generaciones a través de esta etiqueta con la que se denominan los nuevos jóvenes, que son millennials, en donde ya tienen formas de interactuar distintas a los que nosotros, que pertenecemos a otras generaciones, tenemos con los sistemas. Algo que estaba leyendo es que ya hoy, por ejemplo, la forma que tienen de aprender no es leyendo, sino que es más audiovisual. Y de alguna manera eso tiene que ser recogido por las nuevas generaciones de sistemas. Bueno, a eso me refiero cuando hablo de movilidad. El otro pilar es en términos de análisis de negocio, tratamiento en términos de Big Data. Esto es una realidad, ya está. No estoy hablando de acá a 2 años, el hecho de los grandes volúmenes de información y cómo los sistemas me dan herramientas para procesar esa información es una pregunta que tiene que estar en la mesa de cualquiera que está tomando una decisión en esta clase de productos. Acá, cuando hablo de análisis de negocio, en general, me gusta hacer una salvedad. Hay procesos donde hay empresas que de alguna manera ofrecen consultoría o ofrecen apoyo a las organizaciones para identificar cuáles son las preguntas que se tienen que hacer y cómo de alguna manera explorar en su información. Por eso es que ya hoy los sistemas que están orientados a manipular grandes volúmenes de información ya tienen que ofrecer una primera capa para hacer esa exploración y no tiene que ser responsabilidad de la organización ver cómo explotan los datos que están ahí almacenándose. Entonces, a eso me refiero con que los ERPs que de alguna manera, o las soluciones que cumplen con respuestas a estos pilares ya nos pueden dar alguna pauta de qué tipo de ERP estoy. Lo que quise hacer acá es presentar un poco el tema, pero ahora quiero bajarlo un poquito más a tierra. Yo tengo 41 años, tengo 19 años más o menos en el negocio de la tecnología del software y 12 años que integro K2B y he vivido muchas cosas. A mí me gusta mucho la parte de la tecnología donde tengo que interactuar con seres humanos y no con máquinas. Y me he encontrado muchas veces en estas situaciones donde he cometido errores basándome en interpretaciones equivocadas o en no comunicando, no entendiendo correctamente lo que me decían del otro lado. Entonces, asociado a esto es que yo me tomé la libertad de traer un modelo básico para
que entiendo que puede llegar a ser una herramienta de tantas, que nos pueden auxiliar en cómo poder calificar o hacer que esta comunicación, que uno dice 6 y otro dice 9, pueda ser unificada y normalizada en algo más estándar para ambas partes, digamos. Este es un modelo que yo creé, es de mi autoría. Lo pueden tomar, lo pueden modificar, lo pueden criticar y las críticas son bienvenidas. Básicamente lo que hice fue definir en 5 dimensiones elementos que yo entiendo tienen que estar en la mesa del que está tomando una decisión o del que está empezando a buscar. Y la primera es, bueno, identificar qué es lo que yo estoy buscando en términos funcionales. Eso es obvio, es básico. Pero acá empiezo a hacer algunas disquisiciones que le pueden ser de utilidad. Porque mi propuesta es que en esta dimensión de alcance se coloquen todas aquellas funcionalidades que ustedes entienden son comunes al resto de las organizaciones. ¿Por qué hago esto? Porque en general cuando uno sale a buscar, ¿por qué propongo esto? Porque en general cuando uno sale a buscar productos que existen en plaza, de alguna manera las empresas toman o recogen mejores prácticas y elementos que ya vienen, de alguna manera, conocimiento que ya viene incorporado en las soluciones que se están comprando. Entonces, cuanto más claro tenga esas funcionalidades que son transversales o de alguna manera eh, se replican en otras organizaciones, yo voy a tener más chance de encontrar productos que me solucionen esas funcionalidades. El siguiente nivel es posicionar a la empresa, sus organizaciones, en qué industria están. Porque ahí empezamos a ver elementos específicos o soporte informático específico para determinadas industrias. No es lo mismo una industria de servicios que una industria de producción de textil, o una empresa de distribución de bebidas, o una empresa de fabricación y comercialización de pinturas. Tengo un universo. Entonces, la propuesta es, yo estoy en esta industria, ¿qué elementos pueden ser funcionales en términos de alcance? ¿Puedo yo pretender salir a buscar afuera? Y con esto nuevamente viene la consideración de esos elementos que yo voy a traer de afuera, de alguna manera tengo que asegurar que la organización tiene cierta flexibilidad para adaptarse a nuevas propuestas, ¿no? ¿Qué afinidad tengo de la organización para adaptarme a las propuestas que vengan de estos productos? Y acá viene el tercer nivel, y ya voy a cortar fino, y si ven todo esto forma parte del alcance, es qué particularidades tengo en mi organización que no estoy dispuesto a trasladar a un tercero, porque acá está el core business de mi negocio, porque acá es donde quiero enfocar mi departamento de tecnología, porque directamente es tan particular que no me voy a gastar tratando de que productos de terceros vengan a solucionarme algo que solo yo conozco, de esta forma lo hago. Digamos que con estas 3 dimensiones yo puedo empezar a dar forma y depende cómo yo voy clasificando las funcionalidades, voy tratando o voy visualizando hacia qué camino o qué cosas tengo que exigir o a qué cosas les tengo que dar más importancia, porque obviamente esto empieza a generar un peso a la hora de salir a buscar o de tomar una decisión. La otra variable es la de tecnología. Yo estoy pensando en resolver un problema presente, una actualización de base de datos, una actualización de mis sistemas, o estoy pensando en 5 años, o estoy pensando en 10 años. Entonces ahí, de alguna manera, pueden ser preguntas a hacer cómo el producto que yo estoy saliendo a buscar resuelve cambios de tecnología, incorporaciones de nuevos dispositivos. ¿Qué propuestas hay en ese sentido? Y la última dimensión que a veces me he encontrado que no se le da tanta relevancia es relacionada a los servicios asociados. Miren esto, el 60% de los proyectos de ERP fracasan por elementos asociados a la gestión de las personas y no porque el producto no diera la talla o porque no cumpliera con la funcionalidad. Entonces le diría que esta dimensión es casi tan importante como el alcance o la funcionalidad que cubre el sistema. Y acá las preguntas están asociadas a términos de proyecto, con qué capacidades me voy a quedar, cómo se hace el proceso de transferencia. Yo hablaba de que los ERPs que apoyan una transformación digital tienen que apalancar un cambio en la cultura de la organización. Entonces, ¿cómo me ofrecen esos servicios para que realmente exista un cambio en la cultura de mi organización? Y otro elemento es qué ocurre después de que terminó el proyecto. Porque una de los elementos que he visto manejar es, en general,
el contrato o el intercambio o en la mesa de discusión se habla del alcance, se habla del proyecto y no se habla del futuro. ¿Qué pasa cuando el sistema entró en producción? ¿Qué pasa con las nuevas versiones? ¿Cómo sucede ahí el intercambio? Entonces acá, bueno, yo obviamente estoy en K2B, lo que hice fue para terminar de transmitirles este modelo, hacer un ejercicio asociado a lo que yo ofrezco, que es K2BRP. Y dije, en términos de alcance, ¿qué es lo que yo ofrezco? Términos horizontales y transversales a todas las organizaciones. El producto cuenta, acá los invito a visitar nuestro sitio en wk2b.com, donde existe una sección de componentes base y extensiones del producto. Estos son módulos que ya existen y ya están definidos, los cuales se parametrizan y se adaptan a las organizaciones. Tenemos soluciones para industria, que acá, además de el soporte lógico, la tecnología, está asociado también a consultoría especializada en determinados sectores, el sector productivo, el sector logístico, financiero, salud, etcétera. Y ahí también tenemos, de alguna manera, trabajo o componentes para ofrecer. ¿Qué ofrece K2B en aspectos de particularidades? Acá lo que ofrece son mecanismos para adaptar el producto a necesidades específicas de las organizaciones, ya sea porque K2B presenta una tecnología orientada a procesos, como también presenta un mecanismo para desarrollar sin alterar el producto. Esto es un entorno de desarrollo específico donde se pueden desarrollar funciones de alguna manera que extienden la funcionalidad del ERP. Asociado a la tecnología, K2B está construido con GeneXus, lo que me habilita a poder ofrecer, no sé si todo el mundo está familiarizado con la tecnología, pero me habilita a ofrecer y adaptarme a diferentes plataformas. A su vez está desarrollado con una arquitectura SOA, lo cual, esto es muy fácil decirlo, pero no es muy fácil hacerlo. Combinando esta arquitectura con el entorno de desarrollo K2B que nosotros generamos como parte de la arquitectura del producto, nos permite poder ofrecer soluciones de interoperabilidad reales, integrando aplicaciones en un intercambio de datos ida y vuelta, generando datos dentro del producto, dentro de K2B, que pueden llegar a ser consultados y gestionados, reglas de negocio particulares asociadas a las organizaciones, bueno, un sinfín de variedades asociadas al tema. K2B obviamente también está preparado para ser ofrecido en modalidad de la nube, es decir, si las organizaciones no tienen la infraestructura o no quieren, la nube muchas veces se asocia a sacar la infraestructura, pero también eso está asociado a servicios de apoyo, desde respaldo, mantenimiento de las plataformas, actualizaciones de las versiones, una variedad de servicios asociados a lo que es la nube. Y por último, en términos de servicio, contamos, una de las cosas que nosotros trabajamos mucho es que dentro del proceso de implementación del ERP, el propio proceso de implementación tenga actividades de intercambio con la organización, donde a través de muestra de prototipos se va incorporando a los usuarios clave, que de alguna manera al final del día van a ser los que terminan interactuando con el producto. Esto hace que todo el proceso de proyecto también sea utilizado para la incorporación de la cultura, para el convencimiento que de alguna manera se está yendo en el camino que se quiere. Contamos con un ecosistema de implementadores, de socios que de alguna manera nos ayudan a llegar o a ofrecer desde soluciones hasta consultorías de valor agregado. Y uno de los pilares que nosotros resaltamos siempre es el hecho de la garantía de evolución, el hecho de que K2B es un producto vivo. Nosotros en este sentido tenemos 10 años, clientes ya de más de 10 años, el 94% de nuestra base instalada está en la última versión. No existe un cliente que no haya tenido desarrollos, particularidades realizadas con desarrollos, ya sea desde reportes específicos hasta módulos en sí mismos. ¿Y cómo hicimos de alguna manera para poder garantizar que el ERP K2B, la solución que de alguna manera nosotros paquetizamos y entregamos, sigue siendo evolucionada y todas esas reglas de negocio o esos desarrollos particulares permanecen y no son, digamos, y se puede generar esa actualización de versiones sin proyectos engorrosos? Bueno, eso forma parte de alguna manera de un paquete que combina servicios con tecnología, con arquitectura del producto que está dentro de K2B.
El webinar tiene parte de la dinámica es que tienen que ser cortos, tienen que tener un objetivo claro, así fue diseñado, por lo cual yo acá me preocupé en hacer referencia a webinars que van a ir ocurriendo en el año asociados a cada uno de estos puntos. Vamos a tener webinars que van a profundizar un poquito en el alcance de K2B, de gestión financiera, de gestión de suministros. Vamos a tener webinars que van a presentar soluciones por sector, vamos a tener un webinar que va a mostrar y presentar la solución de seguros y otro que va a presentar el vertical logístico y qué hicimos para esos sectores. Vamos a tener un webinar que profundiza un poquito más en aspectos de extensibilidad, es decir, que va a presentar el entorno de desarrollo y los mecanismos que nosotros tenemos para interoperar con nuestros sistemas. Vamos a tener un webinar de tecnología y acá hay un pool de webinars bastante interesantes, uno que presenta qué es lo que estamos y en qué estamos pensando en términos de user experience, otro webinar que va a hablar de lo que tiene que ver con la gobernanza de soluciones y cómo de alguna manera proponemos gestionar diferentes ambientes, ya sea a nivel de datos como a nivel de desarrollos. Y otro webinar que vamos a hablar de cómo nosotros vemos las tendencias en los RP y de alguna manera presentar la hoja de ruta A2B. Y el último, asociado a servicios, va a haber un webinar donde vamos a presentar la gestión del cambio que nosotros embebimos en lo que es la metodología del proyecto K2B. De hecho, el siguiente webinar es usabilidad, que lo va a estar dando Mayra Curdia. De alguna manera yo no estoy hablando con, con intenciones, estoy hablando basándome en datos, de experiencia, de tiempo, de cosas que nos han ido ocurriendo. Quería comentarles algo una transformación que ocurrió en una de las organizaciones donde implementamos el K2B, que se llama Plan Ceibal. Plan Ceibal es una empresa, un organismo, que su propósito básicamente es entregar laptops a los chiquilines a nivel de escuela y a nivel de liceo. Es decir, todo el parque educativo de niños y adolescentes del Uruguay hoy cuenta dentro de sus aulas con una computadora que es como la que están en la foto. Entonces el plan Ceibal arrancó hace ya, no me acuerdo cuándo, en el 2008 como organización, y básicamente hizo un prototipo donde entregó 150 de estas laptops y entregó en una localidad en el interior de Uruguay. La realidad de Plan Ceibal es que pasó de un prototipo a una logística de entregar 150 laptops por día. Pasó a tener una logística asociada a los talleres, pasó a tener que soportar toda lo que se llama logística inversa, que ocurre cuando esos laptops se rompen o son cambiados. Pasó también a tener que gestionar elementos de conectividad. Para que estas laptops funcionen tengo que tener escuelas con antenas, etc. Bueno, entonces, cuando Plan Ceibal se decide a salir a buscar un sistema de gestión, de alguna manera, si yo lo pongo en las dimensiones estas yo les planteé, tenía elementos de alcance estándar, elementos particulares, porque de alguna manera tenía mucho manejo logístico de órdenes de trabajo, distribución, etc. Y aspectos extremadamente particulares. La palabra XO, la palabra niño, la palabra escuela, la palabra taller, tenía que formar parte de la información del RP porque sobre eso después era necesario generar consultas, obtener datos, tomar decisiones. El proyecto es un proyecto integral. Ceibal destina un equipo técnico a trabajar en un conjunto de K2B y de alguna manera se construye la solución específica para Ceibal, que hoy este es un proyecto que arranca en el 2011, hoy ya va para que tengan una idea, sobre la tercera versión de K2B. El segundo ejemplo es en el Correo Uruguayo. El Correo Uruguayo tiene una particularidad y es que tiene un componente gubernamental, por decirlo de alguna manera, una misión gubernamental, que es la de entregar el correo en cualquier lugar del Uruguay, y obviamente cuenta con presupuesto, tiene que cumplir normativa, etcétera, por formar parte de la administración pública. Y por otro lado, tiene otro gorro, que tiene competencia con empresas por los servicios de courier, competencias con DHL, competencias con Federal Express, etcétera. Entonces, en definitiva, es un organismo que tiene dos gorros: una gestión y administración pública y una gestión y administración privada, por decirlo de alguna manera, y necesitaba un RP que cubriera eso. Entonces, de alguna manera, vuelvo de vuelta a las dimensiones. No solo tengo aspectos de alcance estándar, tengo aspectos de industria específica,
que pueden darse, se parten en dos, porque tengo aspectos de industria de gobierno y tengo aspectos de industria logística del sector privado y tengo obviamente las particularidades. ¿Y cuál era el desafío más grande? Obviamente venía por el lado privado, donde el correo necesitaba una flexibilidad suficiente como para poder generar nuevos productos, analizar costos y de alguna manera mejorar y presentar gestiones asociadas. Vivimos dos transformaciones digitales, de alguna manera, en organismos donde implementamos el ERP. Estamos convencidos hoy, después de tantos años de ver el funcionamiento, que ocurrió una verdadera transformación, un cambio de cultura, cómo las personas empiezan a pensar y a enriquecerse en la información del sistema. Entonces acá hago un pequeño resumen final. Yo arranqué con el tema transformación digital y arranqué con el ejemplo de Santander y la transformación digital como un cambio a nivel organizacional, pero también digo, no es necesario irse a ese extremo. Es posible poder hacer una elección de un RP pensando en la situación de hoy, pero que esa elección ya prepare y apoye a la empresa para una transformación digital en el futuro. Y eso es un poco la conclusión final o mi cierre de la presentación. Así que, estimados, espero que hayan disfrutado